¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Hoy nos toca el capítulo 12 del libro de Marcos. Es un capítulo con 44 versículos y hay muchos temas aquí a tratar. Marcos lo simplifica de un modo de que el lector pueda hacerlo de una manera rápida y sencilla. Solamente hoy nos va a ocupar 12 versículos del 1 al 12, pero van a haber temas relevantes, de importancia, importantes, fundamentales para nosotros los cristianos ahí en el capítulo, empezando por esta parábola de los labradores malvados. Puedes llegar ahí a la cuestión del tributo, a la pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento, de quién es hijo Cristo. Jesús acusa a los escribas y la ofrenda de la viuda. Realmente son capítulos, el capítulo está impactante de tanto contenido. Por motivo de tiempo no voy a comentar todos los versículos. Sí me gustaría que, si usted acaba de leer el capítulo, que usted también nos deje ahí su comentario. A lo mejor yo no comente nada de los siguientes temas que el Señor va a tratar ahí en este capítulo. Lo puede hacer usted con libertad. Siéntase con esa libertad de hacerlo. Pero sí me gustaría entrar en este capítulo con los primeros 12 versículos. Así que ya miramos a Jesús, un recorrido. Marcos nos lo presenta de una manera rápida, sencilla, el siervo en acción, y vemos a grupos que están antagónicos de Jesús, que están ahí tentándole, siempre haciéndole preguntas, siempre queriendo dejar en ridículo al Señor Jesús. No lo logran hacer, por supuesto, porque Él es el Dios. Él es la persona, la segunda persona de la Trinidad. Él es el hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra, y también es Dios. Ahí recalcar ese atributo de que solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Así que estas personas no solamente reciben corrección de parte del Maestro en su teología, sino que también la corrección involucra también el llamamiento al arrepentimiento, para que ellos también lleguen a ese conocimiento al que muchos de nosotros llegamos cuando nos exponemos a leer, a escuchar la palabra del Señor. Y te invito a que lo hagas con un corazón contrito, humillado, con reverencia, para que la palabra de Dios haga su efecto que tiene que hacer, y no haga el efecto contrario como lo sucedía con los grupos antagónicos del tiempo de Jesús. Así que vayamos al primer versículo rápidamente. Y dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta misma parábola la vamos a encontrar en Mateo capítulo 21, en Lucas capítulo 20, y es muy similar a la que encontramos también en Isaías capítulo 5. La parábola nos menciona un hombre dueño de una viña. Antes de ser un viñedo, miremos alrededor, antes de ser un viñedo, era un terreno que necesitaba trabajo, que necesitaba inversión, necesitaba tiempo. Para que fuera un terreno para producción de uvas, un viñedo fue primero un terreno rústico. Para que fuera un terreno para producción de uvas, había que labrarse, había que limpiarlo, había que abonarlo, y por último había que cercarlo. Es lo que hizo este hombre, el propietario de esta viña. Él no solamente quería producir uvas, él quería producir las mejores uvas. Además de eso, el producto final de esas uvas sería producir los mejores vinos. Es por eso que se nos dice que cavó un lagar. Un lagar, por si algunos no sabemos qué cosa es un recipiente que se construía para que ahí se pisara la uva, para que al final pudieran obtener el jugo o el vid de la uva. Eso era un lagar, era un recipiente donde las personas trituraban las uvas, y te decía, al final pues obtenían lo que era la vid de la uva, o el producto final de lo que se producía. También este hombre edificó una torre. Vemos ahí en el pasaje que nos va a decir eso también, que edificó una torre.
Esto es con el fin de proteger, de observar. Esta torre serviría para detectar las plagas, las espinas, por si un cerco estaba dañado. Podía detectarse si alguna parte de la viña necesitaba ser abonada y también darle el mantenimiento en caso que las ramas estuvieran secas, enfermas o ahogaran a las plantas. Estas torres servirían de un punto de observación. Así que todo estaba preparado para que este viñedo funcionara a la perfección. Y finalmente, todo lo requerido para una viña productiva estaba terminada y solamente se requería la mano de obra, labradores que quisieran trabajar en ella. Qué interesante comienza esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. En Oriente, antiguamente, esto era una costumbre. El dueño de la viña a menudo daba a rentar a familias su viñedo y se dividían las ganancias. Así que a lo mejor en nuestra mente no lo concibamos del todo, porque pues estamos varios años de estas costumbres que se hacían antes. Así que vayamos al versículo 2 y dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. También en Oriente la mayor producción y venta se da en el mes de septiembre. Entonces el dueño, en el tiempo de la vendimia, enviaba a sus siervos para obtener su parte. Y esto era justo lo que estaba pasando. Vemos en el versículo 1 que él trabajó en esa viña, hizo un lagar, la dio a rentar. Cuando llegó el tiempo de la producción, lo más lógico y lo correcto era de que él enviara por su parte, por su ganancia, por lo que le pertenecía a él. Versículo 3: mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ahora vemos a este señor esperando recoger frutos, esperando recoger ganancia de su viña, y ahora manda a su siervo. Pero en el versículo 3 vemos: ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ese ellos está hablando de los labradores a quien se les rentó la viña. Estos arrendatarios no eran los propietarios, no habían trabajado en el terreno, ellos no construyeron el viñedo, pero a la ausencia del dueño de la viña, ellos llegaron a la conclusión que ahora el derecho de propiedad es de ellos. Tomaron al siervo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Pero el asunto no terminaría ahí. Vayamos al versículo 4. Dice: volvió a enviarles otro siervo, pero apedrándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. La agresividad y la maldad de estos labradores irían en aumento. El dueño de la viña enviaría a otro siervo. Ahora no lo golpean, lo hieren en la cabeza, lo envían con las manos vacías y aparte de eso lo humillan. Y hermanos, es increíble cómo Marcos lo sintetiza de una manera magistral para que nosotros usemos nuestra imaginación y podamos entender el problema, el grave problema a lo que los labradores están enfrentando. Versículo 5: volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. La maldad de estos hombres crecía de manera extrema. Comenzaron por golpear al primero y terminaron por asesinar no solamente al del versículo 5, sino que a otros siguieron asesinando. Y esto, hermano, nos regresa a la historia ya con Israel. El Señor está contándole esta parábola a los fariseos, a los religiosos de su época, y yo no me imagino qué está pasando por la mente de ellos, porque prácticamente Isaías nos dice que el viñedo le pertenece a Dios, y el viñedo o el terreno donde Dios había preparado esa viña los representaba a ellos como nación. Así que ellos eran los que estaban arrendando ese viñedo y ellos tenían que llevar los frutos, las ganancias de este viñedo a Dios. Entonces ellos están entendiendo perfectamente la parábola. Miremos el siguiente contraste. Mientras que el corazón de los labradores aumentaba, la maldad, la arrogancia, el poder, la maldad, la paciencia del dueño también crecía.
¿Qué es lo que aumenta más en nuestro corazón, hermanos? ¿Aumenta más la maldad o aumenta más la paciencia? Ellos se habían encontrado con un propietario, dueño de una viña tan generoso, que en la primera vez que mandó al primer siervo y lo golpearon, él hubiera enviado un ejército, enviado a lo mejor a personas que desde el primer momento hubieran apartado de su viñedo a estas personas que querían adueñarse de ellas. Mas sin embargo, Él les está dando la oportunidad de un arrepentimiento. Y eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Nos presenta el Evangelio, nos presenta las buenas noticias de salvación. Él quiere que nuestro corazón, también nuestra mente, nuestro oído, nuestro ser, nuestro corazón, se prepare como ese terreno que recibió estos frutos, esta vid que fueron plantadas en aquel terreno, que seamos como el terreno perfecto para crear ese campo productivo. El versículo 6 dice: por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Parece que ningún siervo logra obtener las ganancias de la viña, y algunos perdieron sus propias vidas por agradar a su Señor. Y de regreso al Antiguo Testamento, vimos a profetas que fueron enviados delante del Mesías. Algunos fueron maltratados, otros fueron golpeados, otros fueron aserrados, otros fueron muertos a espada. Ellos están entendiendo perfectamente la parábola del Señor Jesús. Finalmente decide enviar a su propio hijo, y a la conclusión que llega este señor, este dueño de la viña, es la siguiente: cuando se enteren que mi hijo es el que va con ellos, es el que va a representarme, entonces van a respetarlo y sabrán que los siervos que fueron antes que él fueron enviados por mí. En otras palabras, entonces van a reconocerme como el dueño legal de esta propiedad. Pero miremos qué pasó. Dice el versículo 7: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles, y la heredad será nuestra. Hermanos, ellos reconocieron al verdadero dueño de la viña, al heredero. Estos labradores llegaron a la conclusión que si no hay heredero, la propiedad, el terreno, el viñedo, el producto, legalmente sería de ellos. Y qué triste cuando nosotros nos apoderamos solamente del conocimiento que tenemos solamente para nosotros. Qué triste que no demos esa ganancia de lo que en nosotros ya ha sido sembrado, que es el Evangelio, y lo compartamos con otros. Ellos se habían apoderado y ellos pensaron que todas las promesas, lo que la Biblia les decía, lo que las Escrituras decían, las bendiciones, solamente eran para ellos. No querían ser luz a las naciones, a sus vecinos, a sus familias. Entonces ellos están aprovechando de algo y se están queriendo quedar con algo que no les corresponde, que solamente le corresponde a Dios. Y estos labradores malvados están haciendo lo mismo. Ellos están llegando a la conclusión que si no hay dueño, si no hay heredero legalmente, esta viña, esta vid, esta producción ahora le corresponde y les pertenece a ellos. Versículo 8: y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Su maldad, la dureza de su corazón, el poder, la ambición los llevó a estos hombres a matar al hijo del dueño, al heredero. Es como que si Jesús está adelantándoles lo que va a suceder. Jesús ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que hay en sus corazones, y estas personas continuarán en la obstinación de seguir rechazando el mensaje, seguirán rechazando al mensajero, seguirán rechazando al siervo que es Jesucristo. Y una pregunta que tengo para ustedes o para ti: ¿seguirán personas rechazando al último mensajero de Dios? Jesucristo fue el último mensajero que Dios el Padre nos envió, y al rechazarlo es también rechazar la última esperanza, la última oportunidad de vida eterna. De no recibir con gozo y amor el mensajero de Dios, también habrán consecuencias.
hermanos, las consecuencias son eternas. No solamente es de un momento, no solamente es un día o 2 días, es una eternidad. Y estar separado de Jesucristo toda una eternidad, no hay comparación. Sigamos adelante, el versículo 9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahora Marcos simplifica este versículo 9 de la manera que Mateo, cuando nos relató esta historia, no lo escribe de esa manera. Mateo nos dice que la pregunta que hace Jesucristo es hacia ellos, y dice que ellos respondieron. Jesús hace la pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? En Mateo 21:41 dice que ellos respondieron: a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, ellos están entendiendo perfectamente esta parábola, y esta parábola provocó algo en ellos y no fue arrepentimiento. Y algo que quisiera agregar aquí es que cada mensaje de Dios, cada mensaje de la Biblia, que lo sacamos como correctamente de la Biblia, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a abandonar nuestra vida que llevamos de pecado, es un llamado a voltear a ver a Dios nuevamente, es un llamado a reconocer no que tenemos errores, no que hemos cometido alguna falta, no, la Biblia dice que hemos cometido pecado, y el pecado también es traducido como transgresión a la ley de Dios, y eso es importante. Muchas veces nosotros confesamos nuestros errores, no queremos llamarlos pecado, y eso delante de Dios, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero lo que en ellos provocó esta parábola no fue arrepentimiento. Sus corazones no fueron sensibles a esta enseñanza. Dice el versículo 12, aquí lo tengo enfrente: y procuraban pretenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Así que el efecto que causó la palabra de Dios en ellos no fue arrepentimiento, aunque el llamado es al arrepentimiento. Provocó en ellos la dureza de corazón, provocó en ellos una enemistad contra Dios, provocó animadversión, una rotunda enemistad. Se rompió la esperanza que había de que ellos escucharan al maestro, de que ellos pudieran pensar, meditar en su corazón que todo lo que decía era por ellos, como dice el versículo 12, y ellos deberían de llegar a la conclusión: de esto habló la Biblia, de esto hablaron los profetas, a esto es lo que se refería Moisés cuando dijo: Dios levantará de entre vosotros a un profeta como yo, a él escuchen, a él sigan. Ellos debieron de haberlo entendido, pero la dureza de su corazón les impidió mirar al Mesías enviado por Dios Padre. Vayamos al versículo 9, hermanos, ya casi termino. Así que versículo 9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y gracias a Dios, porque ese otro, donde está añadiendo a esos otros, hermanos, ahí nos encontramos nosotros. Esos otros son los que ahora forman parte de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, está conformada por personas gentiles, pecadoras, que merecemos el infierno, que merecemos el justo castigo de Dios, pero que por la gracia del Señor, por la generosidad de este dueño de esta viña, hemos sido llamados a trabajar en sus campos, en sus viñedos. Y gracias a Dios, porque no solamente se conforma de personas gentiles, sino que también de personas judías, israelitas, que han aceptado a nuestro Señor Jesús como Salvador. Y entre todos nosotros, personas de diferente lengua, de diferente raza, de diferente nación, somos llamados ahora el Israel espiritual, o sea, la iglesia. Versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído, y quiero detenerme ahí, aunque la pregunta no cierra.
Hermanos, la pregunta implica que ellos habían cerrado la Biblia y que ya no la leían, o más bien, como dice Mateo, nunca leíste en las Escrituras. Ellos a lo mejor leyeron, pero no escudriñaron. A lo mejor leyeron, pero no le tomaron importancia. O simplemente a lo mejor, como dice Marcos, no habían leído eso en las Escrituras. Por cierto, las Escrituras no son adornos ni de carros, no son adornos ni de muebles. La Biblia es para el cristiano, para que el cristiano se deleite en ella. Muchas veces no recordamos pasajes de la Biblia o textos porque no tenemos el tiempo para leerla. El salmista, hermanos, decía en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, no seamos como los religiosos del tiempo de Jesús. Los religiosos del tiempo de Jesús tenían un montón de ceremonias y guardaban ciertos días, hacían rituales, pero habían cerrado las Escrituras. Y Jesús, a continuación en el versículo 10, les va a citar el Salmo 118, 22. Y es un texto que muchos de los cristianos deberíamos tenerlo presente en todo momento. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los israelitas, al ser ellos los edificadores, al poner Dios en ellos la ley, eran los responsables de mostrar a las naciones, a los vecinos, a la familia, la ley de Dios. La ley era el fundamento para ellos en ese momento, pero llegado Cristo sería la piedra angular, donde toda la base espiritual descansaría. Los primeros en recibir el privilegio de llevar a las naciones hacia el Mesías por medio de la ley eran los israelitas, y el Mesías se reveló en Cristo Jesús. Él es el Mesías. La palabra Mesías significa ungido en su primera lengua, en hebreo, pero en griego lo tenemos como el Cristo, que también significa el ungido. Al ver a Jesucristo, este grupo de fariseos, al evaluarlo, no reconocieron como el fundamento espiritual, terminaron por desecharlo. La palabra hebrea, seí, para desechar, significa basura o desperdicio. Y muchas veces nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios y oímos de Jesucristo, lo desechamos. Y lo tenemos por basura, lo tenemos por desperdicio. Así fue considerado Jesús para su pueblo. Pero para los que ellos consideraron basura, para ellos, lo que ellos consideraron basura o desperdicio, para la iglesia, para el nuevo Israel espiritual, Jesucristo ha venido a ser la piedra viva que fue desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro 2:4. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, hermanos. La roca que sostiene todo el edificio llamado iglesia se llama Jesús. Confiemos en nuestra roca, afirmémonos en nuestra roca, estamos seguros en nuestra roca. Él es la roca inamovible. Bendiciones, hermanos, Dios te bendiga. Si usted tiene más para comentar el resto del capítulo, hágalo, mándelo por un audio, mándelo por un texto, hágalo personal. Y te doy las gracias porque durante todo este tiempo que he estado haciendo estos videos, me han estado apoyando aquí en casa, los hermanos, palabras de ánimo, algunos me han hecho preguntas y tampoco lo sé todo. Estamos aprendiendo al igual que muchos de ustedes, y les animo en el amor de Cristo que sigamos aprendiendo la Biblia. En ella se encuentra la verdad, ella es nuestro pan espiritual, en ella se encuentra revelado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que te dejo. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Comparte estos videos. A lo mejor alguien más puede ahí enseñarnos o puede ser edificado por medio de lo que decimos. Y el llamado siempre va a ser a que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Estamos viviendo momentos difíciles donde Dios no es ajeno a lo que está pasando. Dios tiene el control de todas estas cosas y quiere que la iglesia, su pueblo, confíe en su palabra. Bendiciones, hermanos.